Listo, chicos, me escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces les preguntaba sobre qué organelos está liberando el virus su ARN. Profe, sobre el retículo endoplasmático. Sí, señorita. ¿Y qué hay y qué hay dentro del retículo endoplasmático? ¿Quién habló? No alcancé a ver. Yo, profe Ingrid. ¿Qué hay sobre el retículo? ¿Qué hay dentro del retículo endoplasmático? Los ribosomas, espéreme, creo que soy mal. Sí, los ribosomas. Son los ribosomas los que están dentro del retículo endoplasmático. ¿Y qué función cumple ¿Qué función cumple el ribosoma? Nadie, chicos. La semana pasada les evalué eso. ¿Qué función cumple el ribosoma, chicos? ¿Qué sucede? ¿Cómo, Tatiana, se te escucha bien pasito? Profe, que si hay en el ribosoma no es donde sucede la síntesis de proteínas. Ujú, sí. Como ¿cómo es que es? El transporte no, sino el cambio de ARN. Mm, sí, continúa. ¿Quién le quiere ayudar a Tatiana? Profe, es lo que decía la compañera, pues se hace la síntesis de proteínas, Ujú. pues es como, bueno, va enlazado con lo que vimos hace rato, el ARN mensajero, se traduce en una secuencia de aminoácidos. Sí, señor. Eso es lo que sucede. No le alcancé a escuchar bien a Tatiana, pero supongo que dijo eso, ¿sí? Efectivamente es eso. El ribosoma se encarga de coger ese ARN, ¿cierto? Que ya saben que lleva uracilos en vez de timinas, y lo pasa a aminoácidos, y ya saben que la unión de aminoácidos va a conformar las proteínas. Entonces, lo que el virus pretende al ingresar a la célula es que quiere recombinar su información genética. Y al recombinar su información genética lo va a hacer con la información genética del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser lo que va a suceder? Tan pronto el virus libera ese ARN sobre el retículo endoplasmático, va a caer ese ARN a los ribosomas y los ribosomas lo van a convertir en proteínas, ¿sí? Van a estar sintetizando, mezclando la información del ARN del virus, la van a mezclar con la información del ARN del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos la representación en 3D del ribosoma, ¿sí? Coge el ribosoma, ¿cierto? Tenemos la parte, la unidad, la subunidad mayor y la subunidad menor, ¿cierto? Ingresa el ARN del virus. ¿Dónde está Cambiemos el color. Ingresa el ARN del virus, que supongamos es este que está a este ladito, ¿cierto? E ingresa junto con el ARN del humano, ¿sí? Entonces supongamos que es este que está a este lado, ¿sí? Cuando ingresa, pues lo que va a suceder es que los va a mezclar, ¿cierto? Se va a mezclar la información genética del virus junto con la del humano, ¿sí? Por eso los virus son organismos que mutan muchísimo, ¿sí? Mutan constantemente, por eso un virus a veces es hasta imposible de curar, ¿sí? El virus del SIDA, el virus de la varicela, de la viruela, ¿sí? Esos virus no se han podido, no hay una cura que diga yo soy inmune a este virus, ¿sí? Que en algún momento cuando bebés nos da viruela, nos da varicela, ¿cierto? Nos tienen que aplicar una vacuna, nos tiene que dar ese virus para que el cuerpo, el sistema inmune de nuestro cuerpo, ¿sí? Lo reconozca y además con esta vacuna se refuerce este sistema inmune, ¿sí? Por esta razón es
que los virus son tan cambiantes y son tan mutagénicos, por decirlo así, y son muy difíciles de curar. De hecho, los virus no tienen curas, tienen vacunas que previenen la infección del virus, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. El virus mezcla su información genética junto con la del humano y va cambiando, ¿cierto? Al pasar este ARN a aminoácidos, se van conformando más virus dentro de la célula, o acá está más bien. Se van haciendo más y más y más virus dentro de la célula hasta tal punto que se llena la célula tanto de virus que ya no aguanta más, ya no vive más, y muere, ¿cierto? Al morir estas células sucede un fenómeno de apoptosis. Las células mueren por apoptosis, ¿sí? En ese caso, cuando una célula muere por apoptosis, es que la célula estalla, ¿sí? Al estallar, en este caso, libera los virus, ¿sí? Y pues, en ese caso, las partes, las cositas, los pedacitos que quedan de esa célula se van a empezar a degradar, ¿sí? Entonces, cuando la célula estalla, esos virus explotan, salen volando, ¿cierto? Por eso van y se pegan a otras células. Y en este caso, lo que sucede es que pues caen a otras células del mismo pulmón, ¿cierto? Por eso es tan contagioso, tan invasivo, por decirlo así. Caen otras células pulmonares y pues en estas células, estas otras células se van a contagiar, ¿sí? Y pues algunos virus quedan en el torrente respiratorio, quedan en los alvéolos pulmonares o quedan en la tráquea o quedan en las vías respiratorias, y por eso el virus sale a través del aliento, de la respiración, del estornudo, de la tos, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede. Acá les indico, el virus replica su información genética, ¿cierto? Forma nuevos individuos, estos nuevos individuos que saldrán cuando la célula muera por apoptosis, ¿sí? Entonces, ingresa el virus, libera su ARN, en los ribosomas conforma las proteínas, esas proteínas van a conformar nuevos virus, y esos virus, pues, lo que van a hacer es generar que la célula se degrade, muera, y sean liberados al exterior a partir de la muerte celular por apoptosis. ¿Sí es claro? ¿O no es Sí, claro? señora. Vale. En este caso, ya entendiendo cómo es que más o menos funciona un virus, ¿quién me dice o quién podría indicarme? ¿Un virus es un organismo vivo? ¿Es un organismo no vivo? ¿Qué es esa cosa? Es solo información genética. Ujú. ¿Quién da más? ¿Quién me dice otra opción? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Yo no estoy viendo si está bien o está mal la respuesta. Yo quiero saber ustedes qué opinan y por qué. ¿Es un organismo vivo? ¿Es un organismo muerto? ¿Es una cosa extraña ahí? ¿Qué es? Pues sería un organismo muerto, o porque como decía Brian, creo que fue, Ujú, ellos que para desarrollarse ese virus necesitan como de una célula, como ujú. donde ellos vivir, Sí, hospedarse. señorita. Ujú. ¿Alguien más quiere aportar acá? Profe, pues yo diría que es un organismo vivo que necesita reproducirse, pues se podría decir, Ujú. porque pues es como una celulita pequeña, pero necesita como que más para poder alimentarse y poder ser más grande y poder, pues, seguir pasando a diferentes personas. Ujú. ¿Quién da más? ¿Quién dice más? Profe, yo digo lo mismo que María. Ya lo iba a decir, pero ya se me adelantó. Ujú, pero pues Esta para puedes. respuesta. La profe, ¿quién da más? Dice. Parezco en ese programa de History Es Channel. fácil, ¿no? ¿Nadie más? ¿Nadie quiere aportar su opinión? Bueno, entonces, pues en este momento de la vida todavía no es posible o no ha sido posible decir si son organismos vivos o muertos, ¿cierto? Se dice, como lo dijo Tatiana y lo dijo Brian, que no son organismos vivos porque simplemente son información genética,
¿cierto? Simplemente son una información genética y se recombinan y hacen esto dentro del humano y bueno, y todos estos daños, ¿cierto? Pero como lo dijo Margarita y como lo dijo Ingrid, ¿cierto? Se considera también que son organismos vivos porque recuerden que una de las propiedades de un ser vivo es que se reproduzca. Y en este caso, pues no es que se reproduzca, sino que genera copias de él mismo, ¿cierto? Pero entonces ahí está la pregunta. ¿Cómo un virus hace para saber que tiene que ingresar al cuerpo de un humano o al cuerpo del organismo que sea que vaya a infectar y reproducirse o generar copias de él mismo, ¿cierto? Entonces, este es el momento de la vida en el que aún no se consideran como organismos ni vivos ni no vivos. Como les dije, se consideran organismos acelulares que sí tienen cierto como metabolismo, ¿cierto? Pero no es lo mismo que hace una bacteria, que hace un alga, que hace una planta, que hace un animal, que hace lo que sea, ¿cierto? Entonces estamos como en ese debate todavía de qué es un virus, básicamente, si es un ser vivo o es un ser muerto. Me gustó mucho ese aporte que hizo Tatiana porque también se considera que los virus son organismos inertes cuando están por fuera del organismo que van a infectar, ya sea el virus de la gripa, el del COVID, el de la viruela, el del VIH, lo que sea, ¿sí? Por fuera están ahí quietecitos como que ni fu ni fa, ni comen, ni se mueren, ni nada, ¿cierto? Pero tan pronto ingresan a la célula, como que empiezan un cierto metabolismo, ¿cierto? Empiezan a recombinar su información genética hasta tal punto de, entre comillas, reproducirse, ¿sí? Ya sabemos que no se reproducen, sino que generan copias del mismo virus con información genética diferente, ya que han cogido partes de la información genética del virus que están, del organismo que están infectando, para así alimentar su variabilidad genética, ¿sí? Entonces acá tenemos como esa posición, pero pues me gustó mucho sus respuestas, por eso les decía quién da más, de pronto se encontrará otra respuesta muy diferente por ahí, ¿sí? Bueno chicos, eso es lo que sucede con el virus. Ahí donde está mi flechita. Eso es lo que sucede con el virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que el virus va a afectar a las células de los pulmones, las células humanas, va a afectar las células pulmonares que se conocen como células de la mucosa y células ciliadas. Las células de la mucosa son células que se encuentran dentro de nuestros pulmones y de hecho en todo nuestro torrente respiratorio, en todos nuestros organelos del sistema respiratorio, y pues van a generar ese famoso moco, esa cosita babosita, esa cosa que está por dentro de nuestros pulmones, que forma esos mocos que nos salen por la nariz. Y pues tenemos las células ciliadas, que esas células ciliadas lo que se encargan es de, a través de sus cilios, como vemos acá y como vemos acá, esto es una representación 2D y esta es una microfotografía, ¿sí? Entonces esas células ciliadas, mediante sus cilios lo que van a hacer es absorber esas moléculas de oxígeno que que vienen pues del aire, ¿cierto? Cogen esas moléculas de oxígeno y así a partir de estas células lo que hace es que ingieren o ingresan a su interior el oxígeno y pues al ingresar al interior de este oxígeno en algún momento pasa la sangre a partir de estas o cerca a estas células y se oxigena. Ahorita vamos a ver cómo se oxigena la sangre, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede, que ese virus va a afectar estas células ciliadas y células de la mucosa, que acá no les tengo fotos de las células de la mucosa, pero pues van a ser muy similares a estas, sino que no tienen cilios, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el virus infecta estas células, cierto? Es no solamente, el virus, digamos, llegó a infectar esta célula, ¿cierto? La infectó y pues esta célula se murió, salieron más virus, infectaron la de los lados, las demás lejitos, ¿cierto? Están infectando los pulmones, ¿cierto? Al infectarse los pulmones, pues el sistema inmune de nuestro cuerpo tiene una reacción que es inflamarse, ¿cierto? Las células cuando están maltratadas o se maltratan, se inflaman, ¿cierto? Se inflaman como una reacción de protección, ¿cierto? Inflamemos esto para que se cure pronto y en este caso no suceda nada más con las células que están cerca, ¿sí?
Eso es lo que sucede. Entonces, cuando se infectan estas células, se inflaman, ¿cierto? Y esto es debido por la infección, ¿sí? Y pues al inflamarse, ustedes ven que cuando se les inflama una herida, se pone roja, se pone muy caliente, ¿cierto? Al ponerse muy caliente, pues esto va a generar fiebre. Nosotros somos como una máquina. Si nos estamos sobrecalentando, pues nos da fiebre, sale ese calor hacia el exterior de la máquina, por decirlo así. Y pues se puede notar el aumento de la temperatura en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces la inflamación causa que se empiece a trabajar más en el cuerpo, pues que se trate de mejorar o de restaurar esa parte o de arreglar o de curar esa parte que está dañada, ¿cierto? El cuerpo empieza a trabajar de más, el sistema inmune empieza a generar de más, esa máquina que viene a ser nuestro cuerpo se sobrecalienta y al sobrecalentarse pues genera la fiebre, ¿cierto? Se va a generar la tos, ¿cierto? Pues debido a que todas estas células de los pulmones están viéndose afectadas, ¿sí? Entonces esas células, pues, lo que van a querer es sacar eso que les está infectando, ¿cierto? Y pues nuestra tos es una respuesta a sacar ese virus de nuestro interior, ¿sí? A sacarlo a volar, ¿sí? Por eso, muchas veces es malo cuando uno está por fuera de la calle no toser, ¿sí? Porque uno está queriendo sacar algo que está dentro de nuestros pulmones que nos está haciendo mal, ¿cierto? Cuando necesitamos toser, pues lo debemos hacer, obviamente, con el respeto de las personas que estén al lado, pero no de cohibirse, ay, es que qué miedo que tos ahí y el de al lado me mire feo. No, de pues tengo tos, pues si tengo coronavirus, ¿qué le puedo hacer? ¿Cierto? Y pues obviamente causa dificultades para respirar. Como les dije, estas células ciliadas, lo que va a suceder es que van a estar llenas de virus, ¿cierto? Van a estar saturadas, colmatadas, están siendo dañadas, por decirlo así, por este virus, ¿sí? Entonces, como estas células no tienen la manera de cómo adquirir oxígeno, entonces la persona aquí es cuando empieza a tener esas dificultades de respirar, que el pecho apretado, que le duele cuando respira, cuando absorbe aire, que le duele mucho el pecho, que siente que no llena sus pulmones, que no recibió oxígeno, ¿cierto? Entonces, eso es lo que suele suceder, ¿sí? Acá, bueno, podemos ver que el virus se acerca a esas células ciliadas, de alguna manera se une a ese receptor de membrana, ingresa y pasa todo lo que ya les comenté que sucedía, ¿sí? Y pues, ¿qué es lo que va a suceder en los pulmones? Esto era lo que yo quería que hiciera el grupo de sistema respiratorio. Tenemos que nuestro sistema respiratorio pues está compuesto de las fosas nasales, de la boca, de la garganta, de la tráquea, de la faringe, ¿cierto? La faringe, ¿qué es esto? Las vías respiratorias que vienen a ser, esta partecita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, estas ramitas que salen así vienen a ser los bronquios, los más chiquiticos vienen a ser los bronquiolos y por al lado de los bronquiolos o continuando los bronquiolos están los alvéolos pulmonares, ¿sí? Entonces, esta es nuestra anatomía de nuestro sistema respiratorio, ¿cierto? Pues acá no está la imagen, pero pues tenemos que tenemos nuestra nariz, nuestra boca continuada por la tráquea, continuada por la faringe, que es esto, ¿cierto? Por este pedacito que supongo que son las vías respiratorias, si no estoy mal, bronquios y bronquiolos. Y al lado de los bronquiolos pues están los alvéolos pulmonares, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que el virus pues puede ingresar por nuestra nariz o por nuestra boca, ¿cierto? Por nuestra nariz a partir de algo que respiremos o por nuestra boca nos mandamos la mano a la boca llena del virus o algún alimento con el virus o algo, ¿cierto? El virus ingresa, ¿cierto? Tiene que viajar por toda la nariz, la boca, la garganta, la tráquea, las vías respiratorias, los bronquios y los bronquiolos, ¿cierto? Hasta llegar a los alvéolos pulmonares. En general, el virus afecta las células de los alvéolos pulmonares, ¿sí? Se ubica acá en estas partes de los alvéolos pulmonares. ¿Qué es lo que causa? Bueno, llega, se instala acá, empieza a reproducirse, a causar daño en las células de los alvéolos pulmonares, ¿sí?
va a causar neumonía en ambos pulmones, pues obviamente el virus si llega acá, ¿cierto? Infecta acá y de alguna manera tendrá que salir a llegar acá los nuevos virus que se generen por ese proceso de recombinación celular, bueno, recombinación de ADN y todo esto que vimos, de ARN, perdón, y todo esto que vimos anteriormente, ¿cierto? Va a causar neumonía en ambos pulmones. ¿En qué consiste la neumonía, chicos? ¿Alguien ha sufrido de neumonía? ¿De qué trata la neumonía? O busquen en internet en qué consiste la neumonía. Que Sí, cuando uno se corre o se agita, camina rápido, se agita mucho y no puede respirar. pero eso no sería neumonía. Eso sería más como agitación, exceso no sé, que el sistema, que el corazón está muy palpitando muy rápido, no se puede oxigenar la sangre tan rápido o algo así. Profe, Sí, yo he escuchado que es cuando, un ejemplo sería cuando uno se baña con agua muy helada ajá. y a uno le causa como escalofríos o algo así. ¿Esa es la neumonía? ¿Será que es cuando se llena como de flema los pulmones y genera eso? Ujú. No. Bueno, sí, lo que me decía, ay, no me acuerdo, no vi quién era. Dime, Hernando, cuéntame. Es una infección que inflama los pulmones. Ujú, sí, efectivamente, sí, dime, Ernei y Hernando. Inflamación de los sacos aéreos. Inflamación de los sacos aéreos, sí, señorita. Luisa, ¿cierto? Sí, profe. Efectivamente es la inflamación de los sacos aéreos, ¿sí? Los sacos aéreos es esto, ¿sí? Ay, espérenme que se me descontrolan los controles. Ok. Sí, Qué pena porque es causada por el humo o por el frío. ¿qué? ¿Qué es causada? La neumonía. La neumonía en No, por la general, infección de pues un por la virus. infección, como lo dijo Luisa, la inflamación de los sacos aéreos, ¿sí? O la inflamación de los pulmones. Todo esto que tenemos que recubre nuestro pulmón o toda esa estructura, como ese saco, digámoslo así, como esa bombita, es el saco aéreo. Y lo que pasa es que esto se inflama, ¿sí? Al inflamarse, pues va a haber problemas en respiración. Cuando ustedes les da una gripa fuerte, pues lo que sucede es que su sistema inmune reacciona, se inflama ese pulmón y a la hora de toser o de respirar como que les duele. Eso es una neumonía. Obviamente, cuando hay varias fases, ¿sí? Inicia uno pues como con esa gripita normal, que como que el pulmón, como que la tos, la fiebre y todo eso, ¿cierto? Se puede respirar relativamente bien, ¿cierto? Pero pues cuando ya se sucede la neumonía, es que esa inflamación es tan fuerte que la persona no puede respirar por sí sola, ¿sí? Es una inflamación muy grande, muy fuerte. La persona no puede respirar por sí misma, por eso necesita de asistencia respiratoria. Por eso cada rato yo supongo que ustedes ven en noticias que se necesitan respiradores, camas en UCI, no sé qué, sistemas, ¿cierto? Entonces, como se los digo, acá causa neumonía en ambos pulmones. Acá les dice inflamación de los alvéolos pulmonares. Como el virus llega hasta acá, infecta en general los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares no solamente están acá, están unidos a cada uno de los bronquios, de los bronquiolos, perdón, del pulmón, ¿cierto? Pues van a causar que se inflame todo el pulmón y pues si el virus está en ambos pulmones, pues peor, que es lo más probable que suceda, ¿sí? Algunas personas solo se les infecta un pulmón, pues no es tan grave, ¿cierto? Algunas pues los dos, las personas pues ya saben que son inmunocomprometidas, pues llegan hasta morir, ¿cierto? Entonces la neumonía es la inflamación de los alvéolos pulmonares o como lo dijo Luisa, inflamación de los sacos aéreos o los pulmones, básicamente lo cual va a afectar el intercambio gaseoso. ¿En qué consiste el intercambio gaseoso en la sangre? ¿Quién sabe? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? ¿Nadie responde? Profe, qué pena, pero se le entrecortó. Les decía, ay, perdón chicos, ya el sol me está durmiendo. Les decía que en qué consiste el intercambio gaseoso en la sangre.
¿Nadie sabe? Como que se coagula, ¿será? ¿Cómo que qué, perdón? Se coagula, o sea, no es, ya deja de ser líquida o algo así. No. ¿No es la oxigenación? Ajá. No sé, si es la oxigenación a la sangre, pues va relacionado al sistema respiratorio con el sistema circulatorio. Ujú, exactamente. Sí, ¿De los señor. torrentes sanguíneos? ¿Qué tienen que ver los torrentes sanguíneos ahí? Que llevan Mm, la sangre. O sea Sí, que, profe, o sea que el intercambio gaseoso en la sangre es que le faltaría oxígeno a esa sangre que lleva ahí, ¿o cómo así? cuando lo afecta, sí. ¿En qué consiste el intercambio gaseoso? Consiste en que tenemos la sangre, ¿cierto? Que está recorriendo por nuestro cuerpo. La sangre se puede oxigenar y se puede desoxigenar. Esto creo que me lo explicaron me lo debieron haber explicado los del sistema circulatorio y los del sistema respiratorio. Va la sangre oxigenada va por las venas, la sangre desoxigenada va por las arterias, ¿cierto? Entonces el corazón se encarga de bombear la sangre, ¿cierto? La sangre viaja por todo el torrente sanguíneo, ¿sí? Hasta llegar a los pulmones. En los pulmones va a oxigenarse la sangre. La sangre oxigenada pues va a mantener nuestro cuerpo bien, saludable, le va a aportar oxígeno a todo nuestro cuerpo y el que haya oxígeno pues va a permitir que estemos bien, ¿cierto? Hasta el cerebro, perdón. Ya saben que cuando una persona se está ahogando y se le rescata y digamos no se le dan a tiempo ¿cómo se llaman esto? El RCP, los ejercicios de, pues, como de rescate, ¿cierto? En este caso, pues, si no se le proporciona rápido este Reanimación socorro, cardiopulmonar. en este caso podemos decir que los, se me fue la idea. Se me fue la idea. Bueno, que bueno, la persona se está ahogando, ¿cierto? Se le aplica el RCP, ¿cierto? Y pues se le aplica muy tarde, ¿cierto? Pues como esta persona no ha podido oxigenar su cerebro, en este caso la persona puede llegar a quedar tonta, ¿sí? Por eso vean la importancia de aplicar este procedimiento rápidamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando no hay un intercambio gaseoso de la sangre, pues uno se ve afectada la respiración, ¿cierto? Y se ve afectada la sangre. Por eso, ahorita a lo que se corte me permiten un momentico para añadir unas imágenes que me olvidé añadirle a esta presentación. Por eso, no sé si ustedes han escuchado que este famoso virus no solamente afecta a los pulmones, sino que afecta al corazón y afecta al cerebro. ¿Por qué? Porque no se puede oxigenar bien la sangre, ¿sí? El corazón es una bomba, por decirlo así, que está dándole y dándole, y si no le llega sangre oxigenada, pues no tiene como esa gasolina para seguir funcionando. Lo mismo el cerebro. Si no le funciona al cerebro, si al cerebro no le llega sangre oxigenada, pues no puede realizar todo este proceso de sinapsis que ya vimos, ¿sí? Empieza a dañar sus conexiones nerviosas y por lo tanto muchas veces las personas quedan tontas. Y no solamente es que se afecte el pulmón, se muera uno ahogado porque uno se puede morir de paro cardíaco o puede quedar por lo menos tonto o dañarse el cerebro, ¿sí? Tengo una tía que lamentablemente falleció de cáncer y a ella no la mató la falta de oxígeno, la mató un paro cardíaco. Ella era una persona gordita, obviamente mal alimentada, ¿sí? Cometió el error de irse al hospital a hacerse operar de la vena varice. En el hospital se le pegó el dichoso virus, se complicó mucho, ¿sí? Ustedes ya saben que una persona gorda tiene problemas cardíacos. Ella pues al tener problemas cardíacos y no poder oxigenar bien su sangre, murió de un paro cardíaco y no de falta de oxígeno, ¿sí? Entonces vean todo lo que llega a causar este virus, ¿sí? Entonces las personas gordas, las personas inmunocomprometidas, con diabetes, con cáncer, viejitas, ¿cierto? Pues son las personas que más riesgo pueden sufrir cuando pues se han visto contagiadas por este virus, ¿sí? Disculpe que le interrumpa ahí porque dicen que a los niños también
si ellos tienen como por decir, el sistema más joven. Pues que yo Mm, sepa, sí. no es que los niños mueran, de hecho la población que menos muere son niños. Estuve leyendo hace poco que la población, la que más muere o el nivel de morbilidad y mortalidad en cuanto al virus, a este virus, es entre los 60 y 80 años. De hecho, mi tía tenía como 65, 70 años, O sea, ¿sí? que los niños son los que pasan el virus más rápido. Exactamente. Los niños no pueden ir al colegio porque los niños son vectores de ese virus. ¿Qué es un vector? Alguien que lleva un agente patógeno y que puede transmitírselo a otra persona, ¿sí? No solamente los humanos somos vectores, los animales también pueden ser vectores, ¿cierto? Como el vector de la malaria, que es un mosquito, el mismo que es el del chikungunya, el mismo que es el del Zika, el mismo que es el de la fiebre amarilla. ¿Sí? Entonces, en ese caso, los niños no es que mueren, si hay niños que mueren, en este caso seguramente serán niños obesos, niños con cáncer, niños con diabetes, con enfermedades que comprometan el sistema inmune y pueden morir, pero los niños no es que mueran, sino que transmiten el virus y muchas veces o en general el hogar colombiano está compuesto por mamá, papá, hijos pequeños y el abuelo. En ese caso, si el niño sale y se contagia y llega, contagia al abuelo y se muere el abuelo, ¿cierto? Y no vaya y le pase personas muy saludables como uno, que suceda algo, el virus sea tan potente, pueda reproducirse mucho en el cuerpo de uno, vaya y uno también muera. ¿Cierto? También se han reportado casos de personas jóvenes que supuestamente o que se sabe que no tienen el sistema inmune comprometido, que también han muerto. Ya depende de cómo el cuerpo de uno reaccione ante ese virus, ¿sí? No es tanto porque los niños mueran, sino porque los niños son vectores, ¿sí? Profe, ahí no tiene que ver también lo de las defensas, que si una persona está con buenas defensas, no lo puede atacar mucho. Ujú. Sí, claro, por eso les hablo de personas inmunocomprometidas. Personas inmunocomprometidas son personas que tienen el sistema inmune débil, ¿cierto? Muchas veces uno no lo sabe por el estrés de todo el día acá estar metido debajo del computador, pues uno no sabe si está débil o no de su sistema inmune, ¿cierto? De pronto uno se siente medio débil, medio cansado, pero eso uno se lo atribuye al trabajo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como el sistema inmune está débil, ¿cierto? El sistema inmune son los glóbulos rojos de nuestra sangre, ¿sí? Básicamente los eritrocitos se les conoce. Ese sistema inmune, como está débil, pues no puede actuar ante ese patógeno extraño que ha ingresado a nuestro cuerpo. O si actúa, actúa de una manera muy débil o en poca proporción, en poco porcentaje, ¿cierto? Esas personas inmunocomprometidas que ya sabemos que tienen cáncer, que tienen diabetes, son personas que pues por sus enfermedades el sistema inmune está muy debilitado, no puede actuar por sí mismo, ¿cierto? Entonces estas personas son las que corren más riesgo. Si uno está Profe, débil, sí. yo escuché pues de un muchacho pues que tenía cáncer cerebral y le dio COVID, pero él se recuperó del COVID, entonces, ¿qué afectaría ahí? Pues la verdad no sabría decirte, pues tantas cosas que pueden suceder, ¿no? Pues puede tener cáncer, pero de pronto no sé si el cáncer esté en un estado avanzado o esté en un estado inicial, eso también puede influir, ¿cierto? De pronto se ha cuidado muy bien el muchacho y de pronto tiene su sistema inmune fortalecido, entonces de pronto varias cosas pueden influir, ¿sí? Pero pues por eso, para prevenir tantas muertes, lo que se hace es no salga de su casa, lávese las manos, póngase tapabocas, no contagie a nadie, porque también pueden haber personas que sean asintomáticas, que no presenten síntomas, ¿cierto? Hasta quién sabe y cuántos de nosotros nos habremos contagiado del virus sin saberlo, ¿cierto? Y lo tengamos o lo hayamos tenido y ni cuenta nos dimos porque no nos hizo nada el dichoso virus, ¿cierto? Porque nuestro sistema inmune está muy fortalecido, ¿cierto? En ese caso, pues esas personas que, yo supongo que el muchacho se puso malo, por lo menos le dio una gripa fuerte, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, en ese caso, ahí depende, ¿cierto? Alguno de nosotros hasta tendremos el virus o lo habremos adquirido. Me incluyo porque, pues, no sé, yo la verdad soy muy descuidada con Profe, el tapabocas. Ajá, y no nos dio nada. Pero, permíteme terminar, pero mira que el muchacho que tenía cáncer,
le dio una gripa muy fuerte, se recuperó de pronto por los cuidados y por todo lo que hizo para poderse cuidar ante el virus. Dime. Por ejemplo, mi mamá como trabaja en una entidad de salud, ¿no? Y Ujú, ella salió contagiada, ¿no? Y pues dio positivo, ujú. pero ella le dio pues sí una gripa fuerte, pero a los 4 días ya estaba recuperada y, pues no, solo 4 días estuvo malita, pero no le Mm. dio fuerte el virus. Ujú. Seguramente el sistema inmune de ella está muy bien porque pues pudo actuar ante el virus, como que pudo fortalecerse ella misma y pues eliminarlo de su propio cuerpo. Es más, hasta de pronto tú al estar en contacto con tu mamá pudiste adquirir el COVID, pero pues fuiste asintomático, ¿cierto? Supongo yo, ¿no? No, Entonces, ella estaba viviendo en otra parte. No, ah, entonces, qué de buenas. sí. Sí, pero pues han habido esos casos, que en una casa se enferma una persona y las demás personas pues nada, seguramente son asintomáticos, ¿cierto? De hecho, los familiares de mi tía que murió, que falleció, pues ninguno pues reportó síntomas, ¿sí? Lo que hicieron fue aislarlos para no realizarles la prueba, les dijeron quédense acá, no salgan durante 15 días. La señora Teresa tiene COVID, va a estar hospitalizada, ustedes no pueden salir para nada, para no hacerles prueba, lo que hicieron fue encerrarlos y a ninguno les pasó nada, a la única que le pasó fue a mi tía, persona adulto mayor o casi adulto mayor, obesa, con problemas cardíacos, ¿sí? Eso fue es lo que puede suceder, ya depende del mismo contexto de la salud de la persona, ¿cierto? Como les digo acá en esta diapositiva, pues obviamente puede causar daño permanente en los pulmones o la muerte, ¿cierto? Temporal o permanente, me faltó ahí esa palabrita. Temporal, pues unos cuantos días, ¿cierto? El dolor de pulmón, la fiebre, la tos, el estornudo, ¿cierto? También puede ser permanente, hay personas que pues se han visto tan afectadas que han llegado hasta necesitar trasplante de pulmón. El pulmón ha quedado tan dañado después de haber sufrido de COVID que les ha tocado necesitar de trasplantes de pulmón, ¿sí? O pues como ya les digo, puede causar la muerte. La persona no soporta, no puede respirar bien, el pulmón no está absorbiendo el oxígeno que necesita y por lo tanto, pues la persona básicamente que muere ahogada. Chicos, nos queda menos de un minuto, me dan unos 5 minutos para poner unas imágenes y continuamos, ¿listo? Yo les aviso cuando se conecte. Bueno, profe. Bueno, profe.